tenemos en la mesa al profesor de Derecho Constitucional de nuestro Departamento de Derecho Público, profesor Gastón Gómez Bernales, que nos va a exponer sobre los derechos sociales en el anteproyecto de Constitución de expertos. Profesor, por el término de 15 minutos. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer naturalmente a la Facultad de Derecho de la que soy profesor la genial idea de analizar la propuesta constitucional. Creo que este es un deber universitario, aun cuando la propuesta constitucional está, digámoslo así, cimentada sobre la base de lo que ya podríamos llamar el consenso. Creo que el consenso no puede reemplazar bajo ningún concepto la tarea académica. Por más que el consenso sea expresión de las fuerzas políticas con representación en el Senado y en la Cámara de Diputados, y que haya, naturalmente, un cierto agotamiento con el proceso constitucional como se ha vivido hasta ahora, y una cierta apatía incluso, digamos, ¿no? Y que, naturalmente, haya muchas buenas intenciones de que este proceso fructifique en un consenso alto. Más allá de eso, la tarea de las universidades, creo yo, no es santificar los consensos políticos, sino, por cierto, aportar para revisar y para criticar cuando sea el caso y para proponer mejoras que puedan colaborar a la aplicación y a la eficacia del texto constitucional, entre otras cosas porque los consensos duran muy poco, ¿no? Y al cabo y al tiempo los operadores jurídicos tienen que, las cortes, los tribunales tienen que aplicarla, y si esas figuras, esas instituciones o esas regulaciones resultan incompletas, mal hechas, incoherentes, solo generarán dificultades. De manera que la tarea universitaria no es, creo yo, insistir, subrayar, no es alabar los consensos, sin perjuicio de que cada uno de nosotros pueda tener una afección especial en favor de eso, ¿no? Como la tengo yo, naturalmente, ¿no? Pero no creo que ese sea nuestro papel, digamos, ¿no? La exposición que yo tengo que hacer es sobre los derechos sociales, y eso me recuerda un famoso profesor que decía, ¿me podría usted dar una definición del universo y 2 ejemplos? Esto es más o menos como la idea de los derechos sociales, digamos, vistos en completud, digamos, ¿no? Y la razón de fondo es porque procurar o intentar analizar los derechos sociales desde el punto de vista de sus figuras específicas, o desde el punto de vista de sus garantías, o de la relación con los tratados internacionales, o de la eficacia de la jurisprudencia, o de la jurisprudencia que hemos tenido en los últimos 40 o 50 años, es realmente imposible, y solo se pueden hacer grandes trazos, de manera que yo quisiera primero que nada simplemente enunciar algunas cuestiones que me parece importantísima tenerlas presentes a un mismo tiempo, porque a diferencia de un análisis puramente dogmático de las figuras, ¿no? Creo que hay que tener una visión compacta de tanto los tipos. Entonces, por una parte, creo que tenemos que tener una visión compacta de las figuras normativas que reconocen determinados bienes sociales como derechos fundamentales, ¿no? Sabemos perfectamente que una cosa necesariamente no se condice con la otra. El que haya necesidades públicas, que haya bienes sociales que precaudir, no quiere decir que sean derechos fundamentales, y naturalmente dependerá de qué concepto de derechos fundamentales manejemos. Pero en primer lugar hay que atender a las figuras, ¿no es cierto? En segundo lugar hay que atender a la estructura de garantía que esas figuras tienen en el contexto de una constitución compleja, ¿no? Una constitución con tantos artículos y además con una cantidad importante de normas transitorias, como el decano subrayado hoy día en la mañana a primerísima hora. No me quedó claro si con positivamente o negativamente. Entonces, la segunda estructura atiende que yo a las garantías. La tercera atiende al derecho internacional, digamos, ¿no? ¿Qué papel ha de jugar en la configuración de nuestros enunciados que consagran derechos sociales? Esto es a nivel puramente de enunciados, a nivel interpretativo, a nivel jurisdiccional, a qué nivel de toda la estructura de niveles que se puede producir en las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional se colocan los derechos sociales.
Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, creo que inevitablemente hay que tocar los temas de estados de excepción, ¿no es cierto? De qué manera los derechos, y aquí los derechos sociales tienen menos relevancia, pero de qué manera los derechos se ven limitados y restringidos en estados de excepción. Entonces, eso nos permitiría un cuadro más o menos completo de nuestra visión global, digamos, ¿no? En primer lugar, digamos, sobre las figuras, digamos, ¿no? Yo tengo la impresión de que hay un fortalecimiento muy grande de las figuras vinculadas a los derechos sociales, digamos, a lo que podríamos llamar derechos sociales, lo que podríamos llamar o diferenciar entre derechos sociales regulatorios y derechos sociales prestacionales, digamos. Sé que todas estas categorías son sumamente discutibles, digamos, pero simplemente como una orientación analítica para efectuar distingos necesarios para poder conversar. Hay algunos de estos derechos que llamaríamos regulatorios que tienen que ver con el derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación, digamos, ¿no? Yo subrayo ahí nada más que hay que ver la fórmula que se acoge para el desarrollo de este derecho y para las restricciones a otros derechos, dado que cambia la nomenclatura de acuerdo a la ley, de la expresión la ley a otra expresión completamente distinta que es de acuerdo a la ley, digamos, ¿no? En segundo lugar, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva y al derecho a sindicalización. Todos estos derechos, digamos, ahora que cubre o están enunciados dentro de la libertad sindical, ¿no es cierto?, ahora adquieren una fisonomía que yo considero distinta a la que había hasta ahora y relevante. En tercer lugar, los funcionarios públicos pasan a ser titulares de derechos a través de la ley que los vaya a desarrollar, dice. La expresión natural de esto es en conformidad a la ley, digamos, ¿no? Luego está el derecho al trabajo decente y a su libre elección. Y por último, el derecho al consumo, que es un derecho de raíz legal y que es discutible que tenga una naturaleza constitucional como para que esté consagrado como un derecho fundamental allí a tránsito entre la ley y la Constitución. Y los derechos prestacionales, ¿no?, que son el grupo de derechos que conocemos intensamente y que reciben hoy día una caracterización nueva a propósito de las garantías constitucionales sobre las cuales me quiero insistir, ¿no? Aparece aquí un derecho nuevo con una nueva prestancia que es el derecho al agua y al saneamiento, nuevamente con esta expresión que luego procuraremos desentrañar, que es en conformidad a la ley, digamos, ¿no? Después veremos que esta inconformidad a la ley tiene distintos matices y esos matices no son menores. De hecho, tengo la impresión que cuando uno mira el catálogo completo de derechos fundamentales, hay una sobreexigencia, por decirlo finamente, a la ley, digamos, ¿no? De acuerdo a la ley, en la forma que establezca la ley, conforme, en fin, hay una cantidad impresionante de... Bueno, estas figuras se culminan con el derecho al debido proceso, digamos, ¿no? Tenemos entonces derecho a la educación, derecho a la salud, a la previsión, al debido proceso, derecho al agua y al saneamiento como categorías prestacionales. Estas categorías prestacionales que he mencionado aquí tienen enorme trascendencia para el tramado que la Constitución va a prever para los efectos de su garantía. Sin embargo, yo quisiera aquí, simplemente a propósito de las figuras, recordar que el debate sobre la consagración constitucional de los derechos sociales o de los derechos sociales prestacionales, básicamente, tiene en el derecho constitucional contemporáneo una larga tensión y un largo debate, digamos, ¿no? El último, simplemente quisiera subrayar el texto de Adam Shilton, ¿no?, sobre los derechos sociales, donde hace una investigación muy impresionante sobre el impacto que habrían tenido en distintos sistemas constitucionales, entre ellos el de India y de otros más semejantes, ¿no? El impacto que habría tenido la incorporación de figuras de derechos sociales a la Constitución.
Y se sorprende afirmando que desde el punto de vista de la igualdad no ha significado absolutamente nada en ninguno de estos estados, digamos, ¿no? Ahora, es cierto, como le contesta Landau, que puede que específicamente haya algunos derechos en que haya habido mejoría como resultado de la incorporación de los derechos sociales, pero desde el punto de vista de la igualdad y del GIN no ha habido ningún cambio y él lo analiza. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno analiza la propuesta y mira el énfasis en los derechos regulatorios, sociales regulatorios, y mira el énfasis que hay en los derechos sociales prestacionales, básicamente en los nuevos derechos sociales, y la configuración de estos derechos, uno se pregunta, ¿no?, cuáles son las razones que apuntan desde el punto de vista técnico a la incorporación de estas garantías, digamos, ¿no? Y allí uno se sorprende con que no hay buenas razones, digamos, ¿no? No hay debate en serio, hay acuerdos políticos y punto, digamos, ¿no? Y claro, desde la universidad exigimos un estándar un poquito más alto que ese solamente, digamos, ¿no? Ahora, de todos los aspectos que me parece importante subrayar, la cuestión de la garantía y judicialización resulta extraordinariamente relevante, digamos, ¿no? Porque esta propuesta constitucional introduce cambios que no conocíamos hasta ahora, digamos, ¿no? Y la pregunta, naturalmente, que haremos es si esas regulaciones pasan los estándares constitucionales y de coherencia y de sistematicidad que se exigen, digamos, ¿no? Yo tengo mis serias dudas en varias de estas estructuras normativas y tengo dudas pensando en la necesidad de que estas se puedan aplicar bien con posterioridad a su plena vigencia, digamos, ¿no? Entre los artículos 23 y 29, la propuesta constitucional desarrolla la estructura de garantía de los derechos como garantías generales y luego entra en las garantías específicas y concretas que son las acciones constitucionales. Dentro de las garantías generales se articula, en primer lugar, la regla de los límites a los derechos, digamos, ¿no? Donde se exige que esos límites sean o se realicen principalmente por ley, digamos, ¿no? No exclusivamente, ¿no? Y naturalmente la idea de la esencia. En segundo lugar, en el artículo 24 se enuncia lo que se llaman las medidas adecuadas, ¿no? Se señala entonces que, ¿no?, ciertos derechos exigen estándares muy altos de medidas adecuadas. Aquí veremos. Luego, más adelante, en el artículo 25, se desarrolla cómo esas medidas adecuadas colisionan o se pueden desarrollar por la vía de la ley o por la vía de otras fuentes formales del derecho, ¿no? Y qué impacto tienen eso desde el punto de vista de los tribunales de justicia. Por último, o antepenúltimo, digamos, ¿no?, se regula la acción de protección en todas sus dimensiones nuevas, lo que podríamos llamar el recurso de protección 1, el recurso de protección 2 y el recurso de protección 3. Digamos, ¿no? Ahora tenemos una gama amplia de recursos de protección, ¿no? Por último, ¿no es cierto?, está el conjunto de las demás acciones, amparo, ¿no?, que poco tiene que ver aquí, ¿no?, amparo, acción por pérdida del conocimiento de la nacionalidad, quedan 2 minutos, me dicen, entonces, y demás, digamos, ¿no? Desde ya quiero anunciar y dejar claro que hay una superposición entre protección y amparo, que significa que en los hechos se podría interponer las causas, la tutela de los derechos que caben dentro del amparo podrían terminar siendo protegidos por la protección y la protección por el amparo. Entonces, me parece que ahí hay un error que debe resolverse técnicamente con prontitud, digamos. Y le voy a pedir unos minutos más, decano. Ahora, si uno mira la acción de protección ahora, digamos, ¿no?, la acción de protección, ¿no?, aparece regulada en el artículo 26. El recurso de protección que nosotros conocemos hoy día está regulado en el 26.1, ¿no? Es lo que llama la Corte Suprema en su informe el recurso de protección clásico, digamos, ¿no? Y que me parece que es una buena manera de definirlo, digamos, ¿no?
Y, por cierto, en el 26.2 se establece o se regula lo que llamaríamos el recurso de protección en el caso de prestaciones, ¿no? De prestaciones sociales, digamos, ¿no? Relativas a determinados derechos, digamos, ¿no? Y, por último, está el recurso de protección en materia de medio ambiente, que ya conocemos que ahora. Si uno mira la estructura del recurso de protección, advertirá que en el número 1, ¿no?, se regula en términos generales que el recurso de protección va a tutelar los derechos y garantías, ¿no?, contemplados en todo el artículo 16. Digamos, el artículo 16 establece la totalidad de los derechos, sin perjuicio que dice que los derechos aludidos en el numeral siguiente, o sea, ciertos derechos sociales, esos derechos sociales van o tienen una regulación específica en el caso que den lugar a prestaciones. Con lo cual, uno pareciera creer que, ¿no es cierto?, los derechos sociales se encuentran amparados en el numeral 2, pero eso no es así. Todos los derechos del artículo 16 se encuentran amparados en el número 1. Solo cuando dan lugar a prestaciones sociales, ¿no?, cuando el derecho da lugar a una prestación social, es el número 2. Y eso sucede entonces solo en un aspecto del derecho fundamental. En todos los demás aspectos del derecho fundamental, el número 1 privilegia. De manera que, por primera vez en nuestra historia, algo que muchos intelectuales han propuesto hace mucho tiempo, pero hay otros que critican esta decisión, digamos, porque supone consecuencias estructurales muy, muy significativas para las políticas públicas, para el gobierno judicial, en fin, para el Parlamento, y en definitiva para la idea misma de democracia, digamos, ¿no? Entonces, el que todos los derechos a secas, cualquiera que sea la denominación, incluidos los del amparo, vayan por el número 1, por la protección, ¿no? Esto es una cuestión enteramente novedosa, digamos, ¿no? Los efectos de esto son, yo creo, hoy día incuantificables. No sabemos ni podemos anticiparlo con certeza, pero sí me parece que pareciera ir a contrapelo de las intuiciones que parecen ser el fundamento del número 24 y el número 25, es decir, de las reglas que establecen que excepcionalmente los derechos, ciertos derechos sociales prestacionales, ¿no?, tienen una regulación específica. ¿A qué me refiero? El 24 dice: el Estado garantiza que las medidas adecuadas, que se adoptarán medidas adecuadas para la realización de los derechos sociales prestacionales que ahí indica: agua, saneamiento, salud, previsión, educación y se me puede ir alguno. Vivienda. Ese conjunto de derechos, y uno se pregunta, ¿y por qué solo las medidas adecuadas son para esos derechos sociales? ¿Por qué no se deben adoptar medidas adecuadas para todos los derechos, digamos, ¿no? ¿Por qué solo esto? ¿Que los otros no admiten medidas adecuadas? Digamos, pareciera que no, digamos, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el sentido de que los derechos sociales prestacionales presupongan medidas adecuadas, pero los derechos sociales no prestacionales no merezcan medidas adecuadas? No se entiende, digamos, ¿no? Entonces, esta categoría, que aparentemente es restrictiva, es una categoría que nos va a costar entender, pero lo más grave no viene ahí. Desde el punto de vista técnico, el 25 dice que las medidas adecuadas que se adoptarán conforme al inciso anterior o al artículo anterior deben ser adoptadas por leyes. Y uno dice, bueno, principio de legalidad, fortaleza de la democracia, pero a renglón seguido dice, y por las normas fundadas en ella. Entonces uno ya queda como sorprendido, digamos, de que qué fuente normativa es la que va a regular los derechos prestacionales, digamos, ¿no? Y luego, para el contrasentido mismo, en una materia que poco tiene que ver, agrega que cuando se trate de interpretar o aplicar, ¿no es cierto?, los derechos sociales a los que estamos hablando, en esos casos, ¿no?, los tribunales de justicia no podrán diseñar ni elaborar ni definir políticas públicas. Entonces uno dice, chupaya, dice, entonces el resto de los derechos los tribunales sí pueden hacer eso. ¿Es eso lo que quiere decir?
¿O cuál es el sentido de esa frase, digamos, ¿no? O sea, en el primero nos dice que hay una potestad legislativa democrática que es la que va a definir estos derechos sociales y uno dice, perfecto. Pero luego nos dice, pero esto también lo podría regular el alcalde. Y uno dice, ¿de qué estamos hablando? Y luego a renglón seguido te dice, no, pero los tribunales de ninguna manera. Entonces, bueno, no entiendo nada. Digamos, no, los tribunales no pueden incidir, interpretar, dice, los derechos consagrados en los artículos y luego nos dice que... entonces, ahí hay... Volvamos a la acción de protección. Disculpa acá, ¿no? Volvamos a la acción de protección. Si volvemos a la acción de protección, tenemos esta cosa rara de que mientras todos los derechos sociales, del artículo 16 son susceptibles de protección, resulta que hay algunos que tienen todas estas restricciones que sabemos que no inciden en la reflexión de los jueces. Los jueces jamás han dicho en su vida que definen o elaboran políticas públicas en materia de derecho. Siempre han dicho toda su vida que elaboran derechos, digamos, y es lo que ha estado en materia de salud arriba de la mesa permanentemente, digamos, ¿no? Los jueces han definido, dicho, perdón, pero nosotros defendemos sencillamente derechos y ustedes verán cómo configuran las políticas públicas. Aunque naturalmente la definición del derecho incida sobre la política pública concreta, digamos, ¿no? Como en el caso, digamos, ¿no? Entonces, esta regulación extraña de la protección va a generar una enorme cantidad de tensiones, digamos, ¿no? Tensiones muy grandes porque no está clara cuál es el papel de los tribunales en el 26 número 2, o sea, cuando nos referimos a la acción de protección en materia de prestaciones sociales, supuesto que la expresión prestaciones sociales tenga una raíz constitucional que vaya más allá del derecho a la seguridad social, ¿no? Que es donde genuinamente la Constitución actual, y creo que la que propuesta también, viene aludiendo a las prestaciones básicas y uniformes, ¿no? Digamos. No sé si están pensando en eso o en otra figura completamente distinta. Entonces, si a eso agregamos que ahora hay una regla de regulación de la protección que va a cumplir que delegan el legislador o, digamos, reserva al legislador la regulación del procedimiento de la acción de protección, señalando algunos rasgos y que a mi juicio a contrapelo señala cuáles podrían ser las subcausales de inadmisión, porque dice que cuando los jueces no declaren inadmisible un recurso de protección deben hacerlo por lato conocimiento o porque no tiene carácter cautelar, tienen que indicar el procedimiento al cual van referidos, digamos, ¿no? O al cual se le debería conocer, cuestión que los tribunales hacen hoy día permanentemente, digamos, ¿no? Es lo que está haciendo las Cortes de Apelaciones, digamos, ¿no? Pero la idea de que las causales de inadmisión del recurso de protección comiencen a estar establecidas en la Constitución, de tal manera que obliguen al legislador, me parece un sencillo exceso. Entonces, a mí me parece que aquí, sin ánimo de alargarme más, aquí en esta materia, en materia de derechos sociales y su garantía, hay primero un sobreabuso de la expresión ley en distintas modalidades, en algunos casos exasperantes, digamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación que hay entre el derecho fundamental, el núcleo de ese derecho fundamental, y en conformidad a la ley, de acuerdo a la ley o según lo establezca la ley? No se sabe muy bien. La actual técnica constitucional en general lo que hace es señalar la ley, digamos, ¿no? La ley regulará, la ley, está bien. También hay algunos casos de inconformidad, pero entonces yo creo que ahí se requiere, y lo segundo es que la acción de protección tiene que ser revisada técnicamente porque me parece que tiene oscuridades bien significativas. Y luego está el hecho inevitable, digamos, de que en materia del resto de las acciones constitucionales tiene que pulirse muy bien la relación entre la protección y el amparo, y luego todavía no logro entender cuál es el sentido de la acción de indemnización por error judicial distinta de la protección, ¿no? Y que la acción por pérdida, la acción por pérdida o conocimiento de la nacionalidad sobreviva, y luego que la acción de indemnización por error judicial siga regulada de la manera que estaba, cuando sobre esto se ha avanzado mucho en la doctrina y en el análisis. De manera que yo creo que hay espacio para un amplio perfeccionamiento aquí. Tengo
muchas observaciones concretas y pequeñas, digamos, por ejemplo, esto de que la Corte Suprema va a agrupar las acciones, digamos, ¿no? Y luego se le dice, mire, pero estamos preocupados de que la Corte Suprema adopte decisiones sobre política pública. Entonces, bueno, esto es como la... esto es como el... ¿Ah? Es claro, es como están al mismo tiempo como frenando y oye, todos los derechos sociales son susceptibles de protección. Sí, claro, pero no los derechos económicos sociales prestacionales que aquí indicamos, eso sí que no. Aquí hay una... Bueno, yo creo que ahí va a haber es necesario que purificar mejor, clarificar las figuras, digamos, y mejorar las acciones. Muchas gracias, profesor, por una excelente exposición. No sé si hay alguna pregunta. Mayna Siller, por acá, profesor. Respecto al examen de admisibilidad de la acción de protección, que sea de lato conocimiento, pierde el sentido de una acción cautelar. Porque hoy día cuando el tribunal o la Corte de Apelaciones declara si es admisible o no, es un trámite rápido, pero que lo tengan que fundamentar y sea de lato conocimiento, no sé, no estoy de acuerdo. Me parece un poco absurdo pensando que es una acción cautelar, por la rapidez que tiene que tener. Y la pregunta, y con respecto a la pregunta, no entendí o no me quedó muy claro en este caso, por lo que yo trabajo, en qué parte, si en el inciso primero o segundo, dejaría el derecho a la propiedad sobre el sueldo de los funcionarios públicos y también respecto a sus cotizaciones previsionales. También las cotizaciones previsionales de los funcionarios públicos, efectivamente en DIPRECA. Bueno, una consulta, es casi una consulta profesional la tuya, digamos. Está bien. ¿Perdón? ¿Tú quieres? Sí, dale. Yo creo que lo que hemos escuchado del profesor Gastón Gómez es realmente muy valioso. Hay una dificultad en el diseño de las acciones. Hay una amplificación de las formas típicas de los derechos donde hay aportes, pero sobre todo hay un problema en las garantías. Y a mí me gustaría escucharlo. Yo hice una pregunta antes, en una de las sesiones anteriores, sobre esta norma del artículo 24, que es muy curiosa porque viene a ser usada como un mecanismo de limitación de la intervención judicial, cuando uno podría pensar que las convenciones o el control de la convencionalidad ha sido usado para expandir el ámbito de las potestades del Poder Legislativo y también del Poder Judicial. Pero aquí, sin embargo, es usada para excluir, sobre todo según lo que se dispone en la parte segunda del artículo 25. Entonces, ¿qué le parece? A mí sobre todo me preocupó esta regla de la letra C, que dice la no discriminación o diferenciación arbitraria, y resulta que eso es el fundamento o una de las fundamentaciones de la acción de protección tradicional, tal como la conocemos. Entonces, hay ahí, yo creo, una cuestión que por el tiempo no se ha podido referir, pero yo la encuentro que le agrega todavía más problemas al diseño de las acciones constitucionales. Profesor Gómez. Yo pensé que querías preguntar. Bueno, varias cosas. A propósito de la exigencia sobre el autoconocimiento, digamos, ¿no? Yo creo que el punto de fondo teórico y práctico es qué posición tiene que tener el recurso de protección en el conjunto del sistema constitucional chileno. Es decir, según lo que han reflexionado prácticamente todos los autores serios que se han dedicado al tema de protección, desde Andrés Jana y Marín, profesor Barro, Carlos Peña, todos los que han publicado, incluso Eduardo Sotoclós, la pregunta es, ¿qué posición tienen
es un sustituto o equivalente jurisdiccional de todo lo que, de todas las fuentes, de todo el sistema judicial chileno. O sea, usted cualquier cosa que puede iniciar. O, como ha dicho alguna jurisprudencia medio desesperada, ¿no es cierto? No, esto es nada más que para cuestiones de urgencia, ¿no? Ahora viene definiéndola como una acción cautelar, parece que sin haber leído el libro de Hanna y Marín, que desnuda que esa expresión es absoluta y técnicamente incorrecta, digamos, porque la acción de protección, en la medida que tutela derecho fundamental, no es jamás una acción cautelar. En todo caso, usando la nomenclatura colombiana, diríamos que es una acción de tutela, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Es porque porque el verdadero debate jurisdiccional es cuál es la dimensión de un derecho fundamental que debiera ir a recurso de protección, ¿no? No la mayor o la menor urgencia, que es prácticamente uniforme en todos los problemas. Todos los problemas son urgentes, digamos, ¿no? Si yo no le pago el arrendamiento, es urgente porque probablemente con esa renta yo voy a vivir, digamos, ¿no? O la persona... Entonces, la falta de definición, ¿no?, es un problema grave. Y ese problema es tan grave que, claro, usted tiene la Corte de Santiago que rechaza las acciones constitucionales de protección prácticamente por todas las materias, digamos, salvo situaciones muy excepcionales. Y usted tiene las cortes de provincias que al revés permiten la entrada de casi la totalidad. Entonces, mientras no se resuelva si esta es una acción cautelar, una acción de lato conocimiento, una acción para cuestiones puramente urgentes, o sea, se parece más a lo que se llama el referé francés o a la injunction inglesa, o, en fin, a figuras muy menores, o esta es una acción propiamente constitucional para la tutela, incluso frente, como aquí parece anunciado, frente a las resoluciones judiciales, ¿no? Porque ahora quedó el debido proceso íntegramente contemplado dentro de la acción de protección, por consiguiente uno podría, teóricamente, hipotéticamente, podría impugnar incluso las decisiones de los tribunales. Entonces, el punto de fondo, ¿me entiendes?, es bien complejo, y anunciar desde ya aquí, sin que haya el debate en el Congreso parlamentario de la ley, que la ley que regula el procedimiento debe fijar las cuestiones de lato conocimiento, porque si no los tribunales lo van a aplicar igual, digamos, ¿no? Es una, creo que yo, mala técnica. Y respecto de tu segunda pregunta, yo tengo la impresión de que conforme el inciso segundo, pues conforme el inciso primero, va a ser una cuestión de debate si hay propiedad sobre el sueldo o no, digamos, ¿no? Pero ciertamente va a ser un debate abierto, digamos, ¿no? Un debate muy significativo. De hecho, ya hay planteamientos públicos en el sentido de que debiera haber alguna forma de protección del sueldo de los ciudadanos, digamos, ¿no? Naturalmente eso conspira con nuestra larga tradición chilena sobre constitución sobre esta materia. Pero yo tengo la impresión que no hay salida, digamos. Tal como está configurada la acción de protección, ese va a ser un debate, la propiedad sobre los sueldos, la propiedad sobre el cargo, y en tanto sean prestaciones que yo diría no son individuales, va a ir también el debate en el campo más amplio de la seguridad social, digamos, ¿no? Porque ahí también tiene incidencia sobre estas materias. Entonces, aquí hay demasiadas preguntas no contestadas y no me parece que el acuerdo político sea sofisticado en esta materia, me parece un poquito forzado políticamente. Y respecto a la pregunta del decano, a propósito de las medidas adecuadas, si uno mira, ¿no?, la regla constitucional dice el Estado deberá adoptar. No se refiere a que el Parlamento o el órgano ejecutivo o los tribunales con independencia, todos deberán adoptar medidas adecuadas para la realización de los derechos sociales que ahí se indican, que son los que he llamado prestacionales. Pregunta, nuevamente, ¿por qué esas medidas solo deben adoptarse adecuadamente respecto de los derechos prestacionales? ¿Por qué no, por ejemplo, sobre un derecho que no está ahí contemplado, el debido proceso, digamos, ¿no?, que requiere ingente inversión pública en jueces, procedimientos, en tribunales, etcétera? ¿Por qué no habría de estar ahí también, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la selección de estos derechos me parece... ahora,
me parece, los criterios para adoptar medidas adecuadas, lo que aquí se me parecen mencionados, son extraordinariamente extraños, digamos, ¿no? Porque... ¿Ah? Extraño. Sí, porque... Extravagante. Sí, extravagante, tampoco es una expresión jurídica. Pero la idea de progresividad, la idea de agotamiento del nivel mínimo, la idea de no discriminación, la idea de responsabilidad fiscal, la idea de empleo máximo de los recursos, ¿no? Y la idea de satisfacción a través de las instituciones públicas o privadas, deja abierta la elección a prácticamente cualquier cosa, digamos, ¿no? Porque va a venir algún juez que va a decir que hay un orden lexicográfico, que la letra A prefiere a la letra B, la letra B a la letra C y la C a la D. Digamos, no vamos a tener ese tipo de ridiculeces, digamos. Pero no está previsto el más importante de todos, digamos, ¿no? Que es la coexistencia entre todos esos bienes sociales, digamos. ¿Cómo hacemos para que todos coexistan, digamos, ¿no? Porque estamos claros que el derecho a la salud, que todos los derechos sociales que hay requieren alguna forma o de ecuación democrática. Entonces, esto abre, a diferencia de lo que decías tú, Pablo, yo creo que abre la posibilidad a que en realidad jueces o cortes con un sentido expansivo Más para expandir. pueden hacer con estas reglas prácticamente lo que quieran, digamos, ¿no? Ese es yo creo que esto no está bien pensado, digamos, ¿no? Francamente, no me hace sentido. Esto es más bien una especulación teórica, creada no por juristas con sentido práctico, sino que juristas con sentido teórico. Pero estas dos reglas, el 24 y el 25, van a causar una enorme complejidad. Si viene agregado con lo que parece ser el 26 número 2, que se refiere... Mire, el 26 número 2 tiene una particularidad, y es que se refiere solo a las prestaciones sociales, ¿no? Relativa a los derechos sociales que enuncia. Está bien. Pero luego agrego que para esto se requiere que sea ilegal o que haya discriminación en el acceso. Pero ¿qué derecho social que se niega o se restringe no significa una discriminación en el acceso? Todo, pues. Entonces, en realidad, uno tiene... esto no está bien hecho, ¿no? ¿Para qué lo decir una cosa por otra? Esa es mi opinión, digamos, no. Yo creo que aquí se requiere una cirugía más fina. Muchas gracias, profesor.